Bien, mis amados, continuamos entonces con la serie de temas que traemos cada domingo de nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, nuestra confesión. Nosotros estamos ya próximos para cumplir 12 años de que comenzó esta iglesia, y 5 años después de haber comenzado, nosotros aceptamos o nos adherimos a la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Nosotros comenzamos esta iglesia un año y no sabíamos qué era, porque salíamos de una iglesia, entre comillas, apostólica y profética, y salíamos muy cansados de todo lo que habíamos vivido, habíamos visto, y no sabíamos qué hacer. Pero Dios, al año de comenzar esta iglesia, nos permitió conocer las doctrinas de la gracia y por ahí la reforma. Ya de 5 años después, nosotros, después de estudiar y de mirar todo esto, llegamos a esa conclusión, hermanos, de que necesitábamos esta confesión. Esta iglesia se llama Iglesia Bautista Reformada. Además de ser una iglesia bíblica, cualquier iglesia hoy dice que es bíblica, por eso se requieren otros apelativos. Es una iglesia reformada, pero también hay iglesias reformadas hoy día por ahí. Se requiere otro apelativo, que sea histórica. Por eso esta iglesia es histórica también. Y una de las características que la hace ser histórica es que tiene una confesión de fe. Por eso nuestra confesión de fe fue elaborada por los puritanos en el siglo XVII, en 1644, y luego de la que tenemos redactada, la actualizada, 1689. Es decir, hace más de 300 años, hermano, y lo que se ha redactado de esta confesión allí, hermanos, es tomado de la palabra de Dios. 32 doctrinas, las cuales creemos firmemente, de tal manera que si alguien dudara o no creyese una de estas doctrinas, difícilmente pudiera ser miembro, pues, de esta iglesia, porque se requiere tomar estas 32 doctrinas y creerlas. Y ahí están obviamente lo que se conoce como las 5 solas, o los 5 puntos del calvinismo, o las doctrinas de la gracia, y está todo lo que conocemos como la teología sistemática. Así que, hermanos, por la gracia del Señor vamos avanzando cada vez más en su conocimiento de su verdad, y esta confesión de fe nos ha ayudado muchísimo. Vamos en el capítulo número 23, vamos a estudiar hoy el capítulo número 23. Hoy yo voy a hacer un solo mensaje, siempre vamos párrafo a párrafo, pero hoy quiero sacar los 5 párrafos de una vez, dado que el tema es de los juramentos y votos lícitos. Así que pues la Biblia tiene mucho que decir de esto, pero creo que en un solo mensaje podemos sacarlo todo. Capítulo 23 de nuestra confesión. Recuerden que son 32 capítulos, nos faltarían 9. Pero quiero llegar rápido al capítulo 26, así que el capítulo 26 sí me voy a demorar. Es el capítulo más grande que tenemos y es la eclesiología. Necesitamos saber, hermanos, la iglesia. El capítulo de hoy es de los juramentos y votos lícitos, tiene 5 párrafos, del 1 al 5. Pero déjenme primero yo defino lo que es un juramento o un voto. Ahora, note que dice de los juramentos y votos lícitos. El asunto por el cual dice lícitos es porque hoy día se hacen juramentos y se hacen votos no lícitos. La gran pregunta que pudiéramos hacernos nosotros es: ¿está bien jurar? ¿Está bien hacer votos? Y esa pregunta la vamos a tener hasta el final. Pero definamos qué es un juramento. Un juramento es una frase con la que se asegura o se promete algo solemnemente, y que con frecuencia implica poner a Dios por testigo o garante de lo que se dice o se promete. Eso es lo que jurar es poner a Dios como garantía de lo que estoy diciendo, de lo que hice o de lo que prometo hacer. Eso es. Así que los hombres ponen a Dios como testigo, y esto, hermanos, es serio.
Eso es un juramento. Brevemente podemos ver un pasaje, Génesis 50, 25, leemos donde dice, e hizo jurar, está hablando de José, antes de que él muriera en Egipto. Recuerde que ya en Génesis 50 ya está Jacob con su familia en Egipto, y ahí está José como el segundo. Pero entonces él habla con sus hermanos y dice acá, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Es decir, los va a visitar y los va a llevar, los va a sacar de Egipto, pero los va a llevar a la tierra prometida. Y entonces le hace jurar a sus hermanos que cuando eso pase, y eso ocurrió 430 años después, cuando fueron esclavizados en Egipto y luego fueron sacados con la mano de Moisés, entonces él dice, les hace jurar que lleven los huesos, que no dejen los huesos de José en Egipto, sino que los lleven a la tierra prometida. Es una especie de juramento. Ahora, un voto, y aunque es parecido, pero hay una pequeña diferencia. Un voto es un compromiso que se hace a Dios con alguna implicación de quien lo hace. Un voto es un compromiso que se hace a Dios con algunas implicaciones. En ese sentido, hermanos, la diferencia, aunque son parecidos, pero la diferencia es que el juramento tiene que ver con poner a Dios como testigo de algo que usted hizo o de algo que va a hacer, mientras que un voto ya es usted diciéndole a Dios algo que usted va a hacer, pero eso tiene algunas implicaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahora voy a poner un ejemplo sencillo acá, Génesis 28, 20 al 21, que es el voto que hace Jacob. Y ese es el voto, dice Génesis 28, 20, dice, e hizo Jacob voto. Ahora, ¿cuándo lo hace? Cuando él está huyendo de su hermano Esaú, y entonces él hace un voto. Y el voto que él hace es lo siguiente, mire el voto. Él dice, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, es decir, él está hablando aquí de un cuidado, una protección, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esa es parte del voto que él hace. Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Es decir, yo no solamente el Señor es mi Dios, sino que va a haber una casa para él. Y todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Él promete ahí dar el diezmo. Entonces ese es un voto. Es un compromiso que se hace con Dios. Y obviamente tiene algunos requerimientos. Obviamente él aquí en ese voto está diciendo, Dios, si tú estás conmigo, yo voy a hacer esto. Ahora la pregunta ¿es bíblico hacer juramentos o votos? Vamos a ir a un pasaje que es Mateo 5, 33 al 37. Mateo 5, 33, de hecho Germán leía ahorita Mateo 23, donde habla de los juramentos que hacían los judíos. Mateo 5, 33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. La palabra perjurar aquí es jurar. Sino cumplirás al Señor tus juramentos. Note, no perjurarás, pero luego dice, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Eso fue dicho, pero yo os digo, y aquí entra Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no podrás hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora vamos a mirar brevemente a Santiago 5:12. Santiago, hermanos, lo tomo solo como una referencia, pero realmente Santiago está repitiendo lo que acabamos de leer, lo que Jesús ya dijo. Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Tomando estos dos versículos, hermano, tanto de Jesús como de Santiago, inmediatamente surge la idea de que no debemos jurar. Y muchos cristianos, por no decir que la gran mayoría, tomando estos dos pasajes, dicen, la Biblia, Jesús lo dijo, Santiago lo ratifica, que no debemos jurar. Solamente vamos a decir sí, sí, no, no. Hermano, sería genial vivir de esa manera.
Pero el problema es que se ha perdido la credibilidad. Y el asunto es que muchas veces para afianzar algo y como para creerle a alguien, muchas veces hay que hacerlo con un juramento. Ahora la pregunta ¿es bíblico jurar? ¿Es bíblico hacer un voto? Y yo sé que inmediatamente usted me va a decir que no, o de pronto algunos me dirán que sí es bíblico, que sí se puede hacer. La pregunta, ¿se puede hacer? Ahora, ¿por qué estamos mirando este punto? Porque la confesión de fe está, y nosotros necesitamos saber qué pensaban los reformadores, los puritanos del siglo XVII, porque lo que ellos hicieron, redactaron un documento que la iglesia ha creído, es decir, la iglesia por 2000 años ha creído esto. Y nosotros tenemos que caminar con base, hermanos, en lo que la iglesia ha creído, porque la iglesia ha creído lo que Dios dejó en su palabra. Superficialmente, cuando uno lee estos dos versículos que les acabo de decir, lo primero que la gente va a decir es no. Jesús dijo que no. Santiago dijo que no. Pero le quiero decir una cosa, hermanos, y eso es lo que vamos a trabajar, y eso es lo que la confesión va a trabajar en estos 5 párrafos. ¿Realmente la iglesia, realmente tú como un hijo de Dios deberías jurar? ¿Deberías hacerle un voto a Dios, comprometerse con Dios para algo? ¿O sencillamente no? Quiero decirle algo, y es que si yo tomo esos dos pasajes así, superficialmente, como los acabamos de leer solamente, podemos sacar algo que no dice la palabra. Nosotros, hermanos, nos paramos en la sola escritura. Pero ojo, porque alguien va a decir, yo creo en solo Biblia, yo creo en la sola escritura, y la Biblia dice que no hay que jurar, por eso yo creo que no hay que jurar. Ojo, yo creo en sola escritura, pero mire, hermano, míreme bien, sola escritura es toda la escritura. Sola escritura no es sacar una enseñanza de un versículo y ya. Sola escritura, hermanos, es ver qué dice todo el conglomerado de la palabra de Dios. ¿Qué enseña la Biblia sobre esa doctrina, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento? Y cuando nosotros vemos así toda la Escritura, podemos estar tan claros de una doctrina. El problema que tenemos hoy día con la mayoría de las iglesias es que predican versículos, es que los pastores sacan versículos y de ahí hacen una doctrina. Como este versículo, cualquiera se lo saca y le dice, está prohibido jurar, Jesucristo prohibió jurar. Y si le digo que no, porque la Biblia enseña que sí se debe jurar. Así que vamos a ir a la palabra. Pero déjeme primero, yo traigo un comentario del pastor Sergio Ruiz de la Iglesia de la Gracia en Medellín. Él dijo lo siguiente: en este capítulo se ve la discusión con los grupos anabaptistas. Y en esa época hay un grupo que se llamaba anabaptistas, que son lo que conocemos hoy día como los carismáticos. Y también estaban los ultrarradicales de la Reforma, y también estaban los menonitas, y posteriormente los cuáqueros o cuáqueros, que interpretaban incorrectamente los pasajes donde aparece esta prohibición del juramento. Entonces dice que ellos se negaron a hacer juramentos. Pero además, los errores de la Iglesia Católica Romana también estaban allí en cuanto a sus votos equivocados de celibato, de pobreza y de obediencia a sus superiores eclesiásticos. Y entonces el pastor Sergio Ruiz define un juramento de la siguiente manera. Dice, un juramento es una declaración delante de Dios a los hombres para confirmación. Es un juramento, una declaración, poniendo a Dios como testigo delante de Dios para confirmar un hecho. Y un voto es sencillamente un compromiso directo con Dios, un compromiso que se hace con Dios. Ok, ahora sí vamos a ir, tenga la pregunta ahí. Al final miramos los versículos, si alcanzamos, confío que sí. Pero vamos a definir los párrafos de la confesión bautista. Párrafo número 1 entonces. Podemos poner el título a ese párrafo de su definición, es decir, definiendo lo que es un juramento y un voto. En el párrafo número 1 de nuestra confesión está lo que es la definición de lo que es un juramento y un voto. Bueno, en este caso, párrafos 1, 2, 3 y 4 nos van a hablar de los juramentos, y el párrafo número 5 nos va a hablar específicamente de los votos. Aunque son parecidos, pero hay una pequeña diferencia. Tratemos de tener la diferencia, hermanos. Un juramento es cuando tú pones a Dios como testigo para afirmar algo que tú hiciste o que vas a hacer, ¿verdad?
Es un compromiso. Eso usted se está jurando, pone a Dios como testigo para eso. Un voto es cuando tú personalmente hablas con Dios y le prometes a Dios que vas a hacer algo. Esa es la diferencia. Dice el párrafo número 1 de nuestra confesión, hablando de la definición de lo que es un voto. Note, un juramento lícito. Y otra vez, ¿por qué dice lícito? Porque hay juramentos ilícitos. Es decir, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vamos a ver que la gente juraba ilícitamente, pero el hecho de que alguien haga algo ilícito y que Jesús haya ido en contra de esa ilegitimidad de esos votos que estaban haciendo, eso no anula el voto o el juramento. Entonces, por eso dice nuestra confesión, un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. Esa es la definición. Pero entonces dijimos juramento lícito porque hay juramentos que no son lícitos. Pero dice, y esto me llamó la atención, que es que jurar es parte de la adoración a Dios. Y uno dice, ¿cómo? La confesión dice que jurar hace parte de la adoración. ¿Se acuerdan que habíamos visto el capítulo 22 de la adoración a Dios? Y ahí nos quedamos como 3 mensajes hablando de lo que es la correcta adoración a Dios, cómo se debe adorar según la Biblia, según el principio regulador. Ahora dice que el juramento es una especie de adoración religiosa o de adoración a Dios, en la cual la persona que jura, pero lo hace con verdad, lo hace con justicia, lo hace con juicio, dice, y lo hace solemnemente, pone a Dios como testigo de lo que jura. Y este es el punto, hermanos. ¿Por qué es una adoración a Dios? ¿Por qué jurar hace parte de mi adoración a Dios? Porque, hermanos, al jurar estoy trayendo a Dios como testigo por encima de cualquier criatura, por encima de cualquier otro Dios, si es que lo hay. No hay más dioses. Dios es el único Dios, y cuando yo pongo a Dios allí como testigo de lo que yo estoy jurarlo, pongo a Él como testigo de un hecho que yo voy a hacer o que hice, hermano, estoy poniendo a Dios en primer lugar y le estoy dando a Dios la gloria. En otras palabras digo, Dios, tú eres testigo, tú me respaldas en lo que yo voy a hacer. Así que poner a Dios como testigo es decir, Señor, yo confío en ti. Estamos hablando de un juramento legal, de un juramento honesto y sincero. No estamos hablando de una persona que jura en vano. Eso es diferente. Por eso se presenta como una especie de adoración a Dios. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hermano, Dios ordenó el juramento y Dios permitió al pueblo que jurara. Miren Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Deuteronomio 10, 20 dice, a Jehová tu Dios temerás. Yo estoy pensando en eso, ¿cómo será tener el temor a Dios? A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. ¿Está o no está el mandamiento? Ahí está el mandamiento. Yo debo tener temor de Dios, yo debo servir a Dios, yo debo seguir a Dios, pero yo debo jurar por Él. Porque Él debe estar en mis asuntos todo el tiempo. Pero está hablando de un juramento real, de una persona realmente teme a Dios, de una persona ama a Dios, de una persona sigue a Dios verdaderamente y le sirve. Ahora, cuando enfrentaron a los anabaptistas, que ellos decían que no se debe jurar y por eso ellos no juraban, ni siquiera ante el gobierno, ante nada, yo no sé qué clase de juramento harían entonces al casarse, qué tipo de votos harían. Pero ellos decían que no se podían comprometer porque el Señor prohibía. Y cuando le mostraban estos pasajes decían, no, eso es de la ley. Todavía tenemos gente así diciendo, eso es de la ley. No, hermano, eso es de la palabra de Dios. Eso nace del corazón de Dios. Y si es de la ley, es de su ley santa y bendita. Amén. Otra vez, la gente no puede hacer la diferencia entre los 3 tipos de ley que existen. Por eso aquí hablábamos cuando la ley, y es muy importante que lo entienda, la ley civil, la ley religiosa ceremonial y la ley moral. Cuando tenemos eso claro, sabemos entonces que esto hace parte de la ley moral de Dios, que es un mandamiento eterno de Dios.
Ahora en Mateo 26, 63 al 64, vamos a mirar a Jesús. Yo no voy a ir a más pasajes, la confesión le da muchos textos para que usted vaya, pero yo voy a tomar solo algunos. En Mateo 26, versículo 63, note, a ver, Jesús se aplicó o no aplicó este pasaje de que por su nombre jurarás. Y entonces dice en Mateo 26, cuando él está frente al consejo, allí el Sanedrín, ya Jesús va a ser entregado a la muerte y entonces lo están acorralando. Mateo 26, 63 dice, mas Jesús callaba cuando ellos le preguntaban. Le hacían preguntas, ¿eres tú el Mesías? Y él callaba, él no contestaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, escuche, como Jesús no hablaba, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. ¿Qué hizo el sumo sacerdote? Puso a Dios como testigo, lo trajo en juramento. ¿Qué va a hacer Jesús ahora? Dice que él dice, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora note el 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Por qué Jesús respondió? Si jurar era pecado o era malo o no se podía hacer, ¿por qué Jesús responde cuando a él lo están obligando a jurar y él responde a ese juramento? Porque es lícito hacerlo. Y él sabía que no se podía, hermano, echar para atrás frente a un juramento. Yo sé que hoy día esto se ha perdido, pero no en el pueblo de Dios, no en los que tenemos verdadera fe en Dios, creemos en la palabra. Nosotros podemos estar frente a una persona y podemos jurar, porque Dios, hermano, está en nuestras vidas. Ahora, esto tiene tanto bendición como una maldición. Maldición si se jura en falso. Y ahora vamos a mirar eso. Así que Jesús responde a eso. Ahora, 2 Corintios 1:23, vemos al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo también jura. Dice el apóstol Pablo, si él, como sabemos, seguidor de Jesucristo, y si él hubiera entendido que Jesús prohibió los juramentos, pues Pablo no hubiera hecho este juramento en 2 Corintios 1:23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. ¿Sí ve? Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. ¿Qué es un juramento? Poner a Dios como testigo por algo, por una verdad que tengo que defender, o una acusación que me están haciendo, o un acto que ocurrió y yo tengo que... Vamos a poner a Dios como testigo. Hermano, de antemano le digo, aquí hay mucha temeridad, porque el juramento lleva a poner a Dios como testigo con todo lo que esto implica. Obviamente por eso Jesús y Santiago, en vista de que no eran serios, dijo, entonces es mejor decir sí, sí, para que no se metan en problemas. Párrafo número 2. Párrafo número 2 ahora nos va a hablar de la santidad y la conveniencia del juramento. Párrafo 2, su santidad y su conveniencia. Va a leer todo el párrafo 2 y luego trato de ampliar. Dice, los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios. Ahí está lo que conocemos como el juramento santo. Y al hacerlo, han de usarlo con todo temor santo y reverente. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse. La convención es muy clara, mi hermano. Gloria a Dios por eso. Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito en tales casos, el juramento debe hacerse. Hermano, yo leía esto y me gozaba, porque gracias a Dios por nuestra confesión, porque nos aclara puntos que a veces uno no ha entendido o que le enseñaron mal. Hasta donde yo recuerdo, a mí me dijeron que no debía jurar. Y yo una vez aquí, no recuerdo cuántos años atrás, bueno, para no caer como tan duro, digamos que 7 años atrás, yo una vez prediqué y creo que estaba hablando de Eclesiastés 5 y dije, hermano, por favor, usted mejor, por favor, solamente sí, sí, a los sí y no, no, no más, no diga nada más. Claro, porque así dice la Biblia.
Pero después yo dije, ay Señor Jesús, ¿y ve cómo es limitado uno? Hermano, la Biblia nos da la oportunidad de poner a Dios como testigo. Esto es un juramento. Como la misma confesión lo dice en un punto donde, ¿qué hacemos? De hecho no lo traigo, pero me llamó la atención y la confesión tiene la cita. Donde un hombre comenzaba a dudar de su esposa porque él creía que ella le había sido infiel. Y entonces, ¿sabe qué hacían? Le decían, ¿usted fue infiel? No, yo no fui infiel. Pero el esposo tenía celos, entonces tenían que hacer un juramento de celos, se llamaba. Y entonces traían a la mujer y la ponían ahí. ¿Usted le ha sido infiel a su esposo? No, no, no. Bueno, entonces aquí, ¿está segura? ¿Segura que no? Bueno, aquí hay un bebedizo, una especie de bebedizo. Tómese esta agua. Y si usted fue infiel, se le va a hinchar el vientre. Imagínese. Eso pasó. Pero si usted está diciendo la verdad y no fue infiel, el vientre no se le hincha. Es decir, Dios permitió los juramentos, muchas veces, como dice aquí la confesión, para poder que se aclarara una verdad. Porque el asunto es que todos nosotros somos mentirosos, somos engañadores, y muchas veces no decimos la verdad completa. Y si usted dice el 80% de la verdad y le mete un 20% de mentira, es una mentira. La verdad es una sola, hermano. Y tú y yo tenemos que aprender a decir la verdad. Pero Dios permite el juramento precisamente para dar confianza, porque el hombre es pecador, es perverso, y muchas veces no creemos. Yo a veces a mi esposa, y es una manera de jurar, ¿seguro? ¿Qué queremos decir con eso? ¿Cómo le parece que tal cosa? ¿Verdad? ¿Por qué decimos eso, hermano? Porque dudamos. Y a veces queremos, hoy día se usa la Biblia, ¿no? Que ponga, dígamelo poniendo la mano en la Biblia, muchos dicen así, ¿no? Ahora vamos a ver si eso es lícito hacerlo. Ok, lo que se prohíbe entonces, hermanos, no es el juramento, sino es el jurar en falso. Pues sería decir el nombre de Dios en vano. Mire, los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios. Ahora, vaya pensando en lo que dice la confesión de fe con lo que acabamos de leer que pasaba con los fariseos. Los fariseos juraban por el templo, lo leyó ahora mi hermano Germán, lo juraban por el altar, por el cielo, ¿verdad? Y Jesús también dice, hasta juraban por la cabeza. Pero entonces la confesión nos está diciendo, mira, los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios. Hermano, el juramento es solamente trayendo el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único verdadero. Y eso es lo que me dice. Ahora, al hacerlo, han de usarlo con todo temor santo y reverente. Por eso yo dije, el juramento es válido, pero para una persona que realmente es hija de Dios. Por lo tanto, jurar vana y temerariamente, que esto es lo que dice, por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse. ¿Por qué es pecaminoso jurar cuando no hay sinceridad? Porque, hermanos, esto es tomar el nombre de Dios en vano. En Éxodo 27 leemos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, jurar es traer a Dios y ponerlo como testigo. Así que si alguien lo hace que no es sincero, está tomando el nombre de Dios en vano. Ahora, hay muchas maneras de tomar el nombre de Dios en vano. Y me van a perdonar aquellos que usan esa frase y ojalá la corrijan. Ojalá una de mis hijas que no está aquí me escuchara. Pero esa cosita de, oh my God, a toda hora. Por Dios. Ni siquiera sabe lo que está diciendo. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Dígame fanático. Pero mucha gente. Ayer vi por ahí algo en YouTube y me dio por mirarlo, porque me llamó la atención lo que se decía. Era como diciendo algo así. Un pastor, pues que, pues claro que decía pentecostal, pastor pentecostal que pone en evidencia la falsedad de Martín Lutero, más o menos así. Y a mí me dio por abrir, a ver con qué sandeces va a salir este. Hermano, déjeme decirle, no aguanté un minuto.
Porque él comenzó así. Nosotros tenemos que ser como los bereanos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque los bereanos, amén, gloria a Dios, aleluya. Y como le paría, amén, gloria. No, cógelo. No lee la Biblia. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Repetir el nombre de Dios, decir cosas de Dios inclusive sin sentido. La gente dice que es que papito Dios ni sabe lo que está diciendo. Hermano, el nombre de Dios implica a la persona de Dios. Y por eso tú y yo al orar debemos que tener mucho cuidado. Aquí hemos cambiado la oración, pero algunos todavía. Y hay que corregir eso. Cuando comiencen a orar, yo le pongo a veces cuidado a ver cómo ora. ¿Y sabe cómo tomamos el nombre de Dios en vano? De esta manera. Vale, cómo oraba yo y Dios me ayudó a corregir eso y cómo oran algunos aquí, espero que no. Pero comienzan a orar de esta manera. Señor, por favor, te pido que me acompañes, Señor, porque yo voy para allá, Señor, porque corro para acá, Señor, porque voy para allá, Señor, porque ya, Señor, y le cuento 80 veces en una oración de 3 minutos la palabra Señor. No sabe lo que está diciendo. ¿Acaso cuando usted habla con su jefe, ¿cómo se llama? Don Alberto. Don Alberto, vengo a decirle a Don Alberto que corrí por acá, Don Alberto, porque mañana, Don Alberto, porque... ¿Qué pasa? No sabemos orar. O eso no es tomar el nombre de Dios en vano. La próxima vez que usted ore, escúchese cómo ora. Orar sinceramente, hermano, es como cuando usted habla con una persona. Sinceramente, no le acaba el nombre, seguro que no. Señor, Dios mío, Chuchito, que no se quede así. No. Es una temeridad que se debe tener. Deuteronomio 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. El jurar es poner a Dios como testigo, hermanos, pero no vanamente. Tenemos que pensar muy bien cuando oramos y cuando hacemos un compromiso. Ahora, se debe jurar en asuntos de peso, la confesión lo dice, y de importancia para confirmar la verdad, es para eso. Y en este caso, en un juzgado, o no, o acaso cuando usted una firma en una notaría o en un juzgado y todo, ahí no está poniendo un juramento, usted se está comprometiendo. Cuando usted da los votos matrimoniales, yo le hice votos a mi esposa, ella me hizo también a mí. O allí usted va delante de un juez, o cuando usted va a dar un veredicto lo llaman a un juzgado, qué sé yo, porque tienen que hablar, bueno, un juzgado penal sería eso, no sé. Ahí le hacen levantar la mano y le ponen la Biblia. Obviamente que no debería ser así. ¿Y cómo es? Jura de decir la verdad, nada más que la verdad, ¿sí o no, más o menos? Ese es el juramento. Obviamente la gente no pone a Dios, pone la Biblia. Otros dicen, no, pongo a mi madre como testigo. Poner la Constitución, aquí en Colombia la Constitución. Alguien decía que se reviente mi esposa si estoy diciéndola. Ojo con eso porque... Sí, hay gente que es así. Y me voy adelantando. Cuando Jesús, hermano, dijo que no se jurara de esa manera, y ellos ponían, no jure ni por el templo, por el altar, por la cabeza y todo. ¿Sabe qué era lo que pasaba? Los judíos conocían muy bien esto, no se debe jurar por Dios, y esto era temerario. ¿Sabe qué hicieron ellos? Como es temerario jurar por Dios, y de tal manera Dios permite que jure, vamos a poner el nombre de Dios a un lado y no lo vamos a tocar porque eso es temerario. Pero vamos a poner otras cosas y vamos a jurar por ellas. De tal manera, ahí yo puedo ser hipócrita, y si yo puedo jurar por el templo, yo puedo jurar por mi cabeza, yo puedo jurar por el altar, por otros nombres que están ahí. No es tan grave. ¿Y qué va a pasar si es mentira? Si es mentira, no pasa mayor cosa. Al fin y al cabo juré por esas cosas, pero por Dios sí me da miedo. Es decir, cogieron los juramentos solamente a su conveniencia y dejaron el verdadero juramento a Dios, no lo pusieron como testigo. A eso es a lo que Jesús está diciendo, que no juréis. Como el matrimonio civil. Ahora entendí. Pero no esta clase de juramentos. Como el matrimonio civil,
¿Usted cree que no tiene peso el matrimonio civil? No, y no que no lo hacen ante Dios, la gente lo quiere por la iglesia. Ah, sí, sí, por la sí, iglesia, claro. no. No, pero con la Constitución colombiana, hermano, es válido, así que aún el civil está delante de Dios. Se debe jurar entonces en asuntos de peso, ya voy a leer otra vez, dice, sin embargo, en asuntos de peso y de importancia para confirmación de la verdad. Note que el juramento es para confirmar la verdad. Y para poner fin total a una contienda. ¿Qué hacemos? No somos como Salomón, ¿no? ¿Se acuerda Salomón? Este es mi hijo. No, este es mi hijo. No, este es mi hijo. No, este... Él no nos puso a jurar, ya traigamos una espada y partamos al niño. Y la que era madre, no, por favor, no déselo a él. Ah, ya. Bueno, si usted ha leído la Biblia, por ahí sabe que estoy hablando. Si no, pues sí, la lee después. Ahora, note, hermanos, esta parte para, como dice la confesión, para terminar una contienda, dice que la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso cuando una autoridad legítima exige un juramento lícito, en tales casos el juramento debe hacerse. Claro que son los anabaptistas y muchos hoy día no juran. Pero aquí dice que se debe hacer. Miren lo que dice Hebreos 6, 14 al 16. Hebreos 6, 14. Este es un texto de mucho peso para los juramentos. Miren lo que dice Hebreos 6:14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Dios le prometió a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor. ¿Se da cuenta? Dios le hizo una promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones. Pero dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. El mismo Dios juró por sí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y mira lo que dice acá entonces el autor de los Hebreos. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Cómo los hombres confirman un hecho? Jurando. ¿Y por qué juran? Por uno mayor. Por eso ponen a la mamá, por eso ponen muchas veces a los hijos, por eso ponen la Biblia, creen que es mayor. Pero eso bíblicamente está equivocado, porque el único que debemos poner como testigo es a Dios. ¿Pero por qué la gente no lo hace? Porque la gente es mala, perversa, su corazón es malo y perverso. Pero como Dios nos regeneró a nosotros, somos hijos de Dios, podemos ponerlo a Él. Mi papá me defiende. Amén. Y lo ponemos como testigo. Es lícito, en ese caso, el juramento. Párrafo número 3, la solemnidad. La solemnidad de este juramento sería el párrafo 3. Y dice, todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios, como ya lo habíamos visto, debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada, sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor, y por razón de ello la tierra gime. La solemnidad, hermano. Se nos permite jurar, claro, pero en ese momento que vamos a jurar, a poner a Dios como testigo, tenemos que tener mucho cuidado, porque si lo hacemos falsamente nos acarreamos la maldición. Eso es lo que dice esa parte. Hay unos versículos, Levítico 19:12. Levítico 19:12 dice, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Jehová tu Dios, yo Jehová. No juréis falsamente por mi nombre. ¿Ahí prohíbe el juramento o prohíbe el jurar falsamente? Prohíbe el jurar falsamente por el nombre de Dios. No está prohibiendo jurar por el nombre de Dios, está prohibiendo jurar falsamente por el nombre de Dios. Es lo mismo cuando la gente hoy día se mete en unos problemas. El Señor dice que no juzguemos. Un momentico. La Biblia dice que debemos juzgar. De hecho, la iglesia debe juzgar. Debemos juzgar al hermano, debemos juzgar la falsa doctrina. Lo que no debemos juzgar, y el Señor eso es lo que ataca, de una manera equivocada. Ese es el punto. Y eso es otro tema, obviamente. Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, ¿se da cuenta? O hiciere juramento, ligando su alma con obligación, ahí ya hay un requerimiento, no quebrantará su palabra,
hará conforme a todo lo que salió de su boca. Vea la implicación del juramento. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o jurar en su nombre, ojo, porque lo que dice lo debe cumplir. Esa es la implicación del juramento. Que esto es serio, hermanos. Es solemne delante de Dios. Párrafo número 4. Su sinceridad y claridad, que ya hemos hablado de eso, pero el párrafo número 4 nos habla de la sinceridad del juramento y la claridad. Dice, un juramento debe hacerse con palabras comunes, cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. Es decir, la persona tiene que estar en sus cabales para hacer el juramento, y tiene que ser muy conciso y muy claro, tanto para el que jura, pues si es un juramento, y si es un voto, pues hombre, y va a ser el voto, pues escríbalo entonces mejor. Si va a ser un voto a Dios, ay, yo no puedo hacer un voto a Dios. Yo no estoy hablando de pactos, porque ninguna persona puede hacer un pacto con Dios. El que hace pactos es Dios. Dios es el único que puede hacer el pacto con el hombre. El hombre no puede hacer pactos con Dios. El hombre puede hacer votos con Dios, no pactos. En enlace sí haga el pacto, pero allá le roba la plata. Hermano, solo Dios hace pactos, y son incondicionales. Es decir, Dios hace pactos de Él, ¿no? Y los votos sí los podemos hacer nosotros. Ahora, ¿pueden hacer pactos entre dos personas? Bueno, sí. Pacten ahí ustedes dos, pero entre dos personas. Pero Dios no está ahí. Bueno, pueden hacerlo bajo un juramento, sí, o bajo bajo un voto. Su claridad, entonces, un juramento debe hacerse con palabras comunes, cuyo sentido es claro, sin equívoco ni reservas mentales. El Salmo 24:3-4 dice, Salmo 24:3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Mire cómo arranca: el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Ve? El juramento se debe hacer, pero no con engaño. Debe ser claro, debe ser sincero. Jeremías 4:1-2. Jeremías 4:1-2 dice, Jeremías 4:1, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, ¿qué vas a jurar? Vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. ¿Sí ven? Que se puede jurar, pero con verdad, como dice acá. Se puede jurar en juicio y se puede jurar en justicia. Entonces sí se puede hacer. Ok, y número 5. Los votos lícitos. Los votos lícitos. Va a leerlo y luego miramos unos detalles. Dice, un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios. ¿Ve la diferencia? ¿Los juramentos son para quién? Se pone a Dios como testigo, pero es para los hombres. Pero el voto es únicamente para Dios. Por eso dice la confesión, un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado y piedad y con fidelidad. Pero los votos monásticos, papistas, de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior, que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. Entonces, en cuanto a los votos, párrafo 5 primero nos habla de que los votos se hacen solo a Dios y que se deben cumplir. Números 30, de 2 al 4. Ahí está. Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, ¿ve que se puede hacer? O hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, es decir, no es mayor todavía,
si su padre oyera el voto, es decir, oyera el voto de su hija y la obligación con que ella ligó su alma, y su padre callare a ello, es decir, no hiciera nada, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Ahora, usted sigue leyendo, y si el papá se mete y dice, no, un momentico, ese voto que hizo es mi hija, es menor de edad, yo no apoyo eso, no, entonces el voto no es válido. Pero si el papá se da cuenta y se calla, el voto es válido y debe llevarse a cabalidad. Todo voto que se hace se debe cumplir. La Biblia es muy clara en esto, mi amado hermano. Dice el Salmo 76:11, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Vea, prometer, eso es un voto, y pagad a Jehová vuestro Dios. Si usted hace un voto a Dios, yo no sé si alguien aquí ha hecho votos a Dios. Que yo recuerde, yo he hecho muchos votos a Dios. De hecho, aquí yo hice un voto cuando comencé esta iglesia. Yo tuve que orar para arrancar esta iglesia como un mes, porque estaba fuera de mí a arrancar esta iglesia. No estaba en mi mente, la verdad que no. Yo estaba trabajando con otro pastor, yo había decidido dedicarme a servir en una iglesia a un pastor, pero cuando comenzamos a predicar por un año no nos pudimos entender con la palabra, y la gente comenzó pues la gente ya comenzó a ver dos tipos de predicaciones, dos tipos de enseñanzas. Entonces tuvimos que, él me separó obviamente, y yo dije, ¿ahora yo qué hago? Y por un mes me tocó. Y cuando yo ya veía clarito la oportunidad de arrancar otra vez la iglesia, una iglesia independiente, arrancar, yo me arrodillé y le dije, Señor amado, yo he sufrido mucho levantando iglesias, he padecido hambre. Le dije, Dios mío, no sé si un voto que le hice, yo voy a ser fiel, Señor, y voy a estudiar mucho tu palabra, y me voy a meter a enseñar tu palabra con claridad, porque yo venía de la iglesia apostólica y profética por ahí, y yo venía ya cansado de todo eso, de la manera como manipulaban a la iglesia. Líbrame, Señor, de manipular, pero ayúdame a enseñar tu palabra. Pero te pido, Dios mío, yo voy a hacer esto, pero por favor, no me vas a faltar económicamente. Yo no quiero que llegue el tiempo del arriendo y no tengo que pagar, Señor. Yo no quiero que me lleguen 2 recibos y ya me van a cortar la energía. Yo no quiero eso, porque eso lo he padecido antes. Vamos a cumplir 12 años, hermano, y ahí está mi esposa como testigo y mis hijas. Yo no sé qué es pagar aquí un recibo doble. No sé qué decir al arriendo, espéreme, porque Dios me ha provisto. Obviamente yo hice un compromiso, y por eso cada vez quiero aprender mucho más la palabra para enseñarla correcto, porque ese fue el compromiso, ese fue el voto. Y si Dios me ha guardado aquí y nos ha protegido y siempre nos ha provisto, y pronto Dios nos dará un local y habrá dinero para pagar ese local. Él es fiel, pero nosotros debemos ser fieles a su palabra. Mire lo que dice Eclesiastés 5 del 1 al 6. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Sabía que hay gente que sacrifica neciamente a Dios? Y la necedad parte de no saber lo que se está haciendo. Repetir una canción como loro no sirve de nada. Dice, porque no saben que hacen mal. 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Mire el 4. Cuando a Dios haces promesa, o en este caso voto, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y ahora dice, mejor es no prometer, en este caso no hacer un voto, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Dios es muy claro. Yo le recomendaría que no hiciera ningún voto. Pero si lo vas a hacer, tienes que saber lo que estás haciendo y en dónde te estás comprometiendo.
prometo serte fiel, Señor. Ay, cuidado con eso. A caminar en fidelidad, mi hermano. Porque mejor dice entonces no hacerlo. Ahora, la confesión nos habla de los votos monásticos, de los votos célibes, de pobreza y similares, que son ilegales. Y entonces aquí la confesión va a atacar, en este caso, lo que la Iglesia Católica tenía. Lo primero que atacan es el celibato, ¿no? ¿Cómo van a poner a un hombre allí, hermano, y sin tener don de continencia, a que viva una vida célibe? Dios nos creó para vivir con nuestro cónyuge. Yo no sabría qué es vivir sin mi cónyuge. Yo necesito una mujer a mi lado, y ahí está mi esposa. Esto es serio lo que les digo, y es verdad. Yo una vez leí un artículo muchos años atrás que la mayor parte de abortos están en los monasterios, precisamente. Hermano, un sacerdote, un hombre que se comprometió célibamente, y ahí están las monjitas también, terminan enredados. Son hombres y son mujeres, y dudamos que alguien sea célibe, aunque lo puede haber. La Biblia dice en 1 Corintios 7, 1 y 2: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y esto va para los curas. Cada uno tenga su propia mujer. ¿Sabe que Martín Lutero, cuando se sale precisamente, y él lo primero que hace es casarse? Y se casó con una monja. Claro, él casó primero varias monjas salieron con él, y él casó primero a las otras, y quedó una por ahí. Y él se terminó, después usted conocerá la historia, terminó casando con ella. Yo leía por ahí un artículo que dice que parece que ella fue la que prácticamente, bueno, Lutero, y usted qué mijo, aquí estoy yo. Dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que están aquí en esta iglesia, que bueno le fuese quedarse como yo. O sea, Pablo ahí está hablando porque Pablo, se cree que Pablo fue casado, tuvo familia, pero también se cree que pudo quedar viudo y aprovechó esa viudez para quedarse solo. Pero obviamente Dios le dio a él un don de continencia, porque él dice, digo a las solteras y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Quién es el único que no debe casarse? El que tiene don de continencia. Ahora, ¿quién lo tiene? Que yo sepa, conozco a un pastor que tiene el don de continencia, el pastor del cual leía al comienzo, Sergio Ruiz, en Medellín. Y una vez nos decía, vea, la razón por la cual yo no me caso y Dios me dio el don de continencia es porque son las 2 y 3 de la mañana y él está leyendo y él está preparando y él está estudiando y él está investigando. Dice, una mujer no aguantaría mi trote, porque una mujer es para cuidarla, para estar con ella, pero yo no aguanto ese trote. Hace rato lo hubiera abandonado, que fue llamado a dedicarse solamente a las cosas de Dios, hermano. Creemos, lo creemos. Si alguien tiene el don de continencia, va a mirar a las mujeres y no le va a pasar nada. Pero si usted mira a alguien y como que le ve por ahí, si Job dijo, yo haré pacto con mis ojos, Señor, para no ver una mujer mejor hago un pacto con mis ojos, porque mis ojos son peligrosos, hermano. Yo tengo un problema con mi mirada, tal vez usted no, pero yo sí. Por eso, mujeres, arréglense bien, cúbranse bien y todo, porque el problema con este pastor, estos ojitos, Señor amado. Pastor, ¿usted no es santo? Sí, y Dios me santifica, pero yo estoy todavía en un cuerpo caído. De pronto soy yo del problema, usted tranquilo, hermano. 1 Corintios 7, 23. Dice, esto por relación a que no nos hagamos esclavos. ¿Qué era lo que pasaba con la iglesia? Además de que ellos, la iglesia católica, tenían allí la prohibición y los hacían célibes a los hombres, les hacían hacer votos, inclusive votos de pobreza,
Y hermano, y les hacían hacer votos de ligar su alma a un hombre, es decir, a una autoridad. Entonces, en 1 Corintios 7:23 dice: porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermano, el Señor nos hizo libres a nosotros. ¿Cómo así que tú y yo veníamos de una cobertura humana? Yo fui casi esclavo de mi pastor. Yo hacía lo que él decía. ¿Sabe para qué? Para cogerle la unción. Pero algo más, para cogerle la plata que él tenía. No porque la quitara, sino porque él me decía: si andas conmigo y me cargas el maletín, vas a tener plata como yo. Y yo le creí por 5 años. Pero Dios tenía, pan me cascaba. Cada vez que yo manipulaba a la gente, pan me cascaba. Yo salí corriendo. Hasta yo le dije al Señor: ¿sabe qué, Señor? Yo no quiero ser pastor. La verdad que no, me aburrí. Después de 25 años llevaba. Yo no quiero, Señor, seguir así. Yo no fui llamado para eso. Y cuando le voy a orar al Señor, hermano, va a creer que Dios me dejó. Le digo la verdad, si yo no predico, hermano, yo no sé, yo no tendría la vida. Dios me dio el don, la capacidad, y yo no puedo vivir sin enseñar la palabra. Y esa es la razón por la cual tengo iglesia. Por eso. Pero no podemos hacernos esclavos de los hombres. ¿Qué hacen los hombres ahora? Supuestamente bajo una cobertura y los esclavizan. Aquí no está el pastor Juan Carlos, hoy no vino, pero él y yo sabemos lo que nos tocó vivir a nosotros, hermano. Él me lo dijo una vez: a usted también le tocó. Tenemos el hermano Luis Fernando, que viene de una iglesia así recién. Pastor Juan Carlos me contaba saber que yo tenía que ir a una convención. Nosotros aquí en Cali, en Medellín, eran las convenciones, o en cualquier parte de Colombia, tener que ir a esa convención de Medellín porque llegaba el apóstol, y como pastor tenía que estar allá, y como sea, él decía, como sea, me recogía 200, 300 mil pesos, estoy hablando como 10 años atrás, y me iba a esa convención y dejaba a mi esposa con 20.000 pesos para la semana, y él se llevaba los 200 o los 300 para pagar su hospedaje, obviamente sus tiquetes y todo, pero para llevarle una ofrenda al hombre de Dios. Y otro pastor me dijo a mí, un pastor que estudió conmigo en el Seminario Reformado Latinoamericano, él me decía, me mostró una cuenta que debía y dijo: ¿y sabe qué? La última vez saqué 8 millones en una tarjeta de crédito para dársela ahí al apóstol. Porque nos pidieron, cada pastor debía llevar 5 millones. Y él llevó 8 para mostrar. Esclavos de los hombres. Esclavo del banco también. No, hermano. Claro. Y esclavo del pacto, esclavo de todo eso, mi amado hermano. No. Ahora viene la pregunta, y ya para terminar. Uy, queremos hablar. Rapidito aquí termino. Entonces, ¿prohíbe Jesús los juramentos y votos? No, porque Cristo vino a dar una correcta interpretación. Entonces, rapidito, Mateo 5, 33, 37. Dice Jesús: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus promesas. La palabra perjurar aquí es hacer voto en vano. Cumplirás al Señor tu promesa. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Ahora, ¿cuál es la ninguna manera que habla Jesús? Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es mal de esto, de mal procede. Y Santiago dijo lo mismo. ¿Prohíbe Jesús los votos? No, él está prohibiendo esos votos a la creación que son prohibidos. Así que si usted ponía la Biblia, bueno, yo no sé si eso es válido, pero en Estados Unidos hacen eso, no sé, aquí en Colombia también. La Constitución. La Constitución pone la Biblia, pues bueno, eso, bueno, al fin y al cabo eso, no somos místicos tampoco. Pero hermano, el juramento debe ser Dios como testigo. Así que ya no ponga más a la suegra ni a la mamá. No, es a Dios como testigo allí. Y termino con esto. Lo que el comentarista William Hendrickson dice acerca de este pasaje de Jesús, y con eso terminamos. En el pensamiento de los escribas y fariseos y de sus precursores, un voto jurado al Señor, entre comillas, debía ser guardado. Por el contrario, un juramento en conexión
con el cual no se mencionaba expresamente el nombre del Señor se consideraba de menor importancia. No era necesario cumplirlo tan concienzudamente, y así en la conversación cotidiana se comenzaron a multiplicar los juramentos. Juro por el cielo, juro por la tierra, te juro por Jerusalén, y te juro por el templo y por el altar y todo eso, con el fin de impresionar. Una persona podía pronunciar un juramento de este tipo exagerando y dispensando enormes promesas. Si la afirmación hecha era mentira y si la promesa se hizo sin pensar en cumplirla, pues no era tan malo, con tal que no se había jurado en nombre del Señor. Oye, estos judíos eran tremendos. Por eso el Señor tuvo que venir, y cuando usted lee el Sermón del Monte, fue dicho pero yo digo, fue dicho pero yo digo. Es decir, no está diciendo lo que fue dicho, sino lo malo que ellos estaban haciendo con lo que fue dicho, y el Señor tuvo que venir y darle una verdadera interpretación al Sermón del Monte. Y ahí le da la verdadera interpretación a los juramentos. No es jurar por allá, cosas por ahí, no. En el nombre del Señor y con seriedad y con responsabilidad. Así que los juramentos y los votos son válidos para nosotros, pero hay que hacerlos con honestidad, con seriedad y con un compromiso y responder a lo que estamos jurando o estamos haciendo el voto. Amén. Oremos.